Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la crisis en Argentina y nos preguntamos, ¿afectará al Paraguay? Según datos oficiales de la Embajada Paraguaya en Argentina, están viviendo en la ciudad de la Gran Buenos Aires 1.500.000 paraguayos con documentación, y se estima que en toda Argentina habría que sumar 500.000 más, es decir, 2 millones de paraguayos están viviendo en la Argentina. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la crisis que se da dentro de la Argentina en relación con lo que podría afectar a Paraguay? Y sin lugar a dudas, lo que hace a la figura de la remesa. Recuerden que la remesa forma parte en un porcentaje relativamente importante en términos de nuestro Producto Interno Bruto, en términos de la economía paraguaya. De eso estaremos justamente hablando, de qué manera afecta. También en todo lo que hace al ámbito, digamos, de la relación bilateral, ¿en qué podría afectar esta crisis en Argentina? Porque evidentemente, por un lado, se focaliza la mirada en lo que hace a la crisis económica, pero por supuesto, de ahí se puede también focalizar la mirada en otras áreas. Hay que tener en cuenta que en Argentina el próximo año se realizarán las elecciones generales y la crisis económica va a afectar, de hecho afecta el ámbito político, ¿no? Entonces el futuro de nuestro país vecino es poco alentador, según presentan los índices de carácter económicos. Y bueno, y nosotros desde aquí, ¿qué tipo de previsiones tendríamos que hacer en nuestra política económica para que no afecte esa crisis de Argentina? De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Reitero, también estaremos hablando de esa relación bilateral, porque ¿qué pasaría si un porcentaje importante de estos 2 millones de paraguayos decidieran volver a nuestro país? Obviamente no estamos preparados, digamos, como para poder ofrecerle algún tipo de oportunidad para que puedan desarrollarse en su propio terruño. Hoy nos acompañan en Visión País el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, analista económico. Muy buenas noches, doctor Silvero, y gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto estar con ustedes. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Rubén Ramírez Lescano, ex ministro de Relaciones Exteriores y experto en política exterior. Muy buenas noches, doctor Ramírez Lescano, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, al compañero acá de la mesa, a los invitados y a la teleaudiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestros invitados, también, por supuesto, a Eduardo y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Nuestra panelista Karina Rodríguez está con reposo médico, por eso no va a poder compartir con nosotros hoy el programa, pero se reintegrará ya el próximo domingo nuevamente. Hoy también queremos aprovechar la ocasión y saludar, felicitar a nuestro principal auspiciante, que es la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Está cumpliendo 22 años de creación institucional. Nuestro saludo y nuestro agradecimiento por la confianza justamente depositada en este programa, que viene posicionándose y que en noviembre de este año Visión País cumple 10 años compartiendo con su audiencia. A la vuelta de la pausa comenzamos el análisis, la crisis en Argentina. ¿De qué manera afectará a nuestro país? Tiempo se decía que cuando Argentina estornuda, Paraguay se engripa, ¿no? Porque todo lo que de alguna manera acontece en el vecino país tiene sus consecuencias
en este lado o en esta parte del territorio. En ese contexto queremos formular la pregunta al doctor Rodríguez Silvero, sobre todo en el ámbito económico. La crisis en Argentina se está comparando incluso con la del 2001, como para tener simplemente parámetros. ¿Es exagerada esa comparación, doctor? ¿Y de qué tipo de diferencia se podría establecer entre lo que pasó en el 2001, que muchos todavía recuerdan, ¿verdad?, y lo que hoy está aconteciendo? Creo que es importante tomar conciencia de que gran parte de las razones de la crisis estructural en la Argentina es de origen interno y concretamente el doble déficit. Tienen déficit fiscal ya en forma reiterada en el orden del 5% de su Producto Interno Bruto y tienen un impresionante déficit en la balanza comercial en el intercambio internacional de bienes y servicios. Y el doble efecto de esos saldos rojos deja postrado a cualquier país. No tiene que ser precisamente la Argentina. Pero es importante señalar que gran parte de las razones de que se les haya caído la estantería de la cotización del dólar, de la inflación y de las tasas de interés para captar supuestamente inversiones extranjeras, proviene del exterior y concretamente de un solo hombre, no, ¿verdad? Pero evidentemente Trump es una de las grandes razones del desequilibrio por la guerra comercial o arancelaria que ha emprendido con medio mundo. Nada menos también que humillando a la China continental, que es la segunda potencia económica del mundo. Pero Trump, que sufre también de alteraciones estructurales, mentalmente hablando, tiene reacciones iracundas con incluso un país emergente como Turquía, que también tiene problemas similares como la Argentina, y les aumenta sustancialmente a los turcos los aranceles para la importación desde los Estados Unidos de acero y de aluminio. Con eso queda postrada Turquía, Rusia está temblando y la crisis a ese nivel, que es una crisis globalizada, tiene repercusión instantánea en Brasil, que también está muy mal, y en la Argentina. Solamente que la Argentina ya venía cayendo y con este golpe fuerte que viene de afuera a través de la globalización de la crisis, afecta fortísimamente a la Argentina. A Brasil también, y debería preocuparnos porque ambos países son los más influyentes en Paraguay. Pero no nos olvidemos del tema de la pobreza, tanto en la Argentina como en el Brasil, ambos países están con un nivel de pobreza del 32%, 33% más o menos. Y cuando la crisis supone el enriquecimiento aún mayor de los estratos ricos y el empobrecimiento de los que ya son pobres, no se puede hablar ya de una crisis, es una estafa nacional. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención. Doctor Ramírez Lescano, nuestra relación con Argentina en términos de política bilateral, política exterior, nos une, digamos, una serie de cuestiones, desde la entidad binacional Yacyretá, pasando por lo que decía en la introducción del programa, más de 2 millones de paraguayos viviendo en Argentina, todo lo que representa para la economía paraguaya, el dinero que envían los paraguayos residentes en el vecino país. Ahora, esta crisis no es solamente económica, sin lugar a dudas, también es una crisis política. Desde ese punto de vista, ¿qué podría afectar a nuestro país teniendo en cuenta esa cantidad de paraguayos que están en Argentina? Digo, lo que hace a la política exterior, ¿no? Porque si se agudiza la crisis y eventualmente una buena cantidad de paraguayos que viven allá deciden volver aquí porque ven mejores oportunidades aquí que en Argentina, ¿podría suceder algo de eso, doctor? Bueno, en primer lugar, la gran inestabilidad económica de Argentina, que tiene un vínculo sustantivo con la generación de pobreza, como lo decía Ricardo, genera una serie de movilizaciones desde el punto de vista migratorio. Argentina es uno de los países que más ha sido receptor de la migración latinoamericana.
Nuestra migración hoy día no es la más importante, está por encima de nosotros la de Bolivia, la del Perú. Hay una migración importante de venezolanos con los últimos acontecimientos de Venezuela y también de Colombia, pero la paraguaya es una de las más numerosas de Argentina. Nuestra población es una de las más aceptadas en Argentina, en primer lugar porque ha ido migrando en distintas épocas y su nivel de especialización en determinadas áreas ha sido importante. Y hoy día Paraguay tiene exponentes en Argentina en todos los niveles socioeconómicos, lo cual es un hecho significativo e importante, porque hay influencia paraguaya dentro de las decisiones de orden político, no solamente a nivel nacional, sino que en determinadas provincias donde esta migración tiene alto impacto. Nosotros vemos que el impacto económico de una crisis, la volatilidad cambiaria, los efectos que tiene dentro de una economía en recesión, afectan por un lado la oportunidad de empleo. Pero en los segmentos donde se desempeñan generalmente la clase más humilde paraguaya que emigró a la Argentina, todavía es un sector que estructuralmente, en primer lugar, tiene financiamiento, que es el sector de la construcción, que es un sector que a pesar de todos estos vaivenes, todavía tiene niveles de compromiso y de financiamiento para los próximos años, tanto en el sector privado, en el desarrollo inmobiliario, cuanto en el sector público, en infraestructura física. Lo que nosotros vemos con preocupación son algunos impactos que tiene sobre Paraguay la crisis de Argentina. No solamente el contrabando que denuncia todo el sector empresarial paraguayo como un elemento de competitividad desleal o competencia desleal, sino también en la política cambiaria. Nosotros vemos una apreciación del dólar, que es esa una de las realidades. En septiembre está previsto que probablemente nuevamente el Tesoro incremente la tasa en 0,25 puntos. Y eso deprecia las monedas del mundo y eso impacta nuevamente. Pero vemos también que el evento del comercio regional, bilateral en este caso con Argentina, trae los pesos acá, que se convierten en dólares y nuevamente esos pesos van a comprar mercancías para que puedan ingresar y eso impacta en nuestra economía. La agenda bilateral en lo político, tenemos que señalar que Argentina no solamente tiene una crisis económica, tiene una crisis política. Y el gobierno de Argentina ha dado pasos en un sentido intragubernamental de resolver la ecuación de disminución de ministerios en un 50%, quedan nada más que 11 ministerios, pero la estructura operativa mantiene el personal y los costos. Quiero, sobre ese tema, volver en una próxima intervención, poco en perspectiva para los panelistas. Hizo un análisis muy interesante el doctor Rodríguez Silvero acerca de la crisis global económica y, bueno, y esto de qué manera impacta en Argentina. En tanto que el doctor Ramírez Lescano describió la caracterización, digamos, migratoria, ¿no? de toda la región y señaló algunas particularidades justamente de los residentes paraguayos, señalando un punto sobre lo que vamos a volver, que esto también tenemos que considerar la crisis política dentro de esta crisis económica que está en estos momentos experimentando la Argentina. Quiero, más que nada, más que el comentario y el análisis de usted, creo que es una oportunidad también como para que ustedes puedan formular preguntas a nuestros invitados, teniendo en cuenta que hoy tenemos a dos especialistas muy reconocidos y muy respetados, tanto en lo que hace al tema económico como el tema político. Está abierto también tanto para Eduardo como para Juan Pablo. Bueno, realmente un gusto realmente escuchar a dos especialistas del nivel que tenemos hoy, porque la crisis en Argentina realmente está cada vez más aguda y más crónica, y así como acaba de decir también uno de nuestros invitados, también tiene un componente político muy fuerte, ¿verdad? Despertó esto con el tema de los cuadernos, de las coimas, y
el impacto en Paraguay tiene varias aristas. Una de las aristas, como dijo el doctor, es el contrabando, el tema de divisas, la compra de divisas, ¿verdad? En forma en negro y en blanco, ¿verdad? Compra de inmuebles también dentro del país y inclusive también creo que dejan ciertos capitales dentro del país como por un tema de seguridad. Ven más seguro el Paraguay que su propio país, los argentinos, ¿verdad? Aparte de eso tenemos el componente de corrupción que probablemente, ¿verdad? Es lo que se está hablando en todos los ámbitos, sí o sí va a tocarnos al Paraguay. En algún momento esos cuadernos van a hablar de Yacyretá, en algún momento van a tocar a personas que están en el gobierno o que estuvieron, y eso va a empezar a también traer una crisis probablemente política a nuestro país, no solamente económica. Entonces, quería consultar cómo ven esa crisis política ligada a la corrupción argentina, que es realmente impactante, los niveles de coima que ellos manejaban y ellos se distribuían, digamos, y que evidentemente eso tuvo que haber pasado en algún momento por nuestro país. Juan Pablo. Y creo que coincido plenamente contigo, Francisco. Creo que esta noche tenemos a dos especialistas y analistas, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico también de los temas que estamos teniendo. Es cierto, vemos nosotros el impacto ya directamente relacionado a cuando salimos con nuestros vehículos a manejar por las calles de Asunción. O sea, los productos de contrabando ya están instalados en todos lados y eso es una cuestión a simple vista, merma de turistas argentinos a nuestro país, que afecta directamente eso a nuestra economía. Pero en realidad también me parece que tenemos que ir un poco más a fondo, ¿no? Y a mí me gustaría que nos puedan aportar un poco nuestros expertos esta noche, el concepto que mucho se escuchó también en estos últimas semanas y últimos meses de la crisis argentina. ¿Por qué el gradualismo? ¿Y qué es el gradualismo? Y por otra parte también la relación que están teniendo con el Fondo Monetario Internacional y ese viejo fantasma que tiene la Argentina, si es el mismo fantasma o es un nuevo fantasma o realmente no existe fantasma y es positivo este relacionamiento que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Bien, para no cortar justamente la explicación de los invitados, entonces vamos a cumplir con nuestros anunciantes, vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta, por supuesto, continuamos con nuestro análisis. Crisis en Argentina. ¿Repercutirá en nuestro país? Los panelistas formularon algunas preguntas que vamos a trasladar a nuestros invitados. Doctor Rodríguez Silvero, el tema del concepto de gradualidad que puso en perspectiva Juan Pablo, y también preguntó, al hablar de la figura del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, comparado con el 2001, que está el fantasma del 2001 hoy rondando el territorio argentino, preguntaba si hoy podemos hablar de un Fondo Monetario Internacional distinto al 2001 o no hay ningún tipo de diferencias. El Fondo Monetario Internacional como institución sigue siendo la misma. Son sus directivos los que han cambiado en relación al 2001. Y la tesis central para un desequilibrio estructural de doble déficit, como habíamos dicho, en la Argentina, pasa por la creencia del Fondo Monetario Internacional que hay que aplicar cuanto antes una política de austeridad fiscal. Lo que pasa es que una cosa es decir eso y otra cosa es ponerla en práctica. El Fondo Monetario es partidario de hacer una reducción drástica de los gastos públicos en la Argentina, ¿verdad? Y Macri se decidió por la vía gradual, porque realmente cuando él fue electo presidente y asumió la presidencia, probablemente haya subestimado un poco la dimensión de la crisis que tenía que controlar. Entonces optó por la vía gradual, que significaba ir reduciendo de a poco los gastos públicos, ir con un tratamiento de a poco en la reconquista de los mercados externos,
de los mercados financieros externos para obtener créditos. Empezó a tener éxito con la obtención de créditos desde fuera. Fue muy lentamente con el control de los gastos fiscales y de pronto se le cayó la estantería encima y concretamente desde comienzos de mayo de este año no pudo domar el potro ni de la inflación, ni de la devaluación, ni de las tasas de interés para captar los recursos locales y los recursos internacionales. Entonces, esa combinación diabólica de doble déficit, el fiscal y el comercial internacional, sumado a una estantería resquebrajada en materia de control de precios y en materia de cotización ante el dólar norteamericano, que dicho sea paso aumenta de valor no por el problema argentino, sino porque en los Estados Unidos el dólar está fortaleciéndose debido a que la Banca Central Norteamericana está aplicando ya en forma sistemática el aumento de las tasas rectoras de interés en los Estados Unidos. Y cuando es así, los megafondos de pensión que están anidados como aves de paso en los países del tercer mundo y concretamente en Sudamérica también, van retornando poco a poco a los Estados Unidos y dejan entonces un flanco abierto de déficit de financiación en países como Argentina y Brasil. El contraefecto instantáneo es que el dólar se fortalece. Entonces, como decíamos, es una interrelación entre causas externas y causas internas. Pero si hubiese tiempo, me gustaría analizar la repercusión múltiple que tiene la crisis argentina en Paraguay, porque tiene efectos tanto negativos como positivos. Por eso que hay que ver cuál es el aspecto que se va a analizar. Porque se le une el interés del auditorio o del gremio empresarial o del gremio sindical o de los consumidores de la canasta básica de bienes de consumo, el análisis es diferente y el resultado del análisis también. Quiero volver sobre eso enseguida con usted, doctor Rodríguez Silvero. Doctor Ramírez Lescano, lo que planteaba nuestro panelista Eduardo, el tema conocido justamente en Argentina como los cuadernos que revela todo un sistema, digamos, de corrupción de las autoridades políticas, ¿no? con el empresariado argentino, y él decía, ¿eso de alguna manera afectará también en un momento dado a Paraguay? Sí, evidentemente que la situación que complica desde el punto de vista judicial a las principales empresas, sobre todo en el ámbito del desarrollo de la obra pública, genera una recesión, no como consecuencia del desfinanciamiento, que también es otra variable que ronda ese ámbito, sino que por la paralización de la posibilidad de estas empresas de seguir generando trabajo y con ello empleo. Y eso ha ralentizado enormemente, adicionalmente a esa doble, digamos, aristas que analiza Ricardo, también está la paralización de la obra pública. Esa paralización de la obra pública tiene que ver con algunas empresas argentinas que están vinculadas con estas denuncias y sobre todo quienes se acogieron al mecanismo de poder testificar y denunciar dentro del programa de delación que tiene prevista la justicia argentina. Hay empresas que están actuando en Paraguay también. Hay empresas extranjeras en Argentina y en Paraguay que están en los dos países trabajando y que están vinculados con estas cuestiones. Evidentemente Yacyretá entra en esa agenda y todavía no se ha develado a profundidad cuáles son los vínculos, no solamente empresariales, corporativos y financieros, sino que también en el ámbito político. Y eso va a también trasladarse a nivel de las provincias. Y las provincias son claves para nuestro relacionamiento. Nosotros tenemos un movimiento que no solamente es migratorio permanente de los 2 millones que te señalaba la Embajada de Paraguay en Argentina. Tenemos una migración permanente, fronterizo, para el comercio, para la atención de la salud, para la educación, que es algo que Paraguay y Argentina debemos enfocarlo de una manera estructural,
porque demuestra, por una parte, la debilidad del Estado paraguayo en proveer bienes y servicios públicos, y por otro lado, el impacto que le genera a Argentina esa manifestación. Pichetto fue uno de los senadores argentinos que planteó una ley que prohíba la atención de los extranjeros en los hospitales por los costos que tiene esto, para dar un ejemplo de que puede acarrear además una xenofobia o reacciones que no son deseadas en el proceso de integración de países tan importantes. Usted habló, doctor Rodríguez Silvero, de los efectos múltiples y que obviamente depende del cristal con que se mira, simplemente utilizo como metáfora, depende de qué sector empresarial está haciendo el análisis para decir esto es negativo o esto es positivo. Si tuviéramos que discriminar la crisis de Argentina, ¿de qué manera afectaría negativamente y en qué eventualmente podría beneficiarnos? Para que la teleaudiencia tome conciencia de esto, hay que señalar que la Argentina ha devaluado hasta agosto de este año en un 50% su moneda, mientras que Paraguay lo hacía en un 6% más o menos, lo que significa que existe un efecto de abaratamiento masivo e instantáneo de productos argentinos del orden del 39%. Si es que uno toma un índice conservador, o del 44% si es que uno toma los índices nominales. En otras palabras, para redondear, es como decir que los productos argentinos se han vuelto en un 40% más baratos. En esas condiciones, todas las empresas que están instaladas en Paraguay, que no son solamente empresas de paraguayos, también son empresas, por ejemplo, con capital brasileño o argentino o de otras nacionalidades, o son empresas transnacionales, que estaban dirigiéndose al mercado argentino, vendiendo productos paraguayos al mercado argentino, y que estaban también sacando provecho de la afluencia masiva que existía hasta abril de este año más o menos, de turistas argentinos a Paraguay. Estas empresas están teniendo serias dificultades existenciales porque la diferencia de precios a consecuencias de esa devaluación comparada, que es más del 40%, hace que las empresas estas queden totalmente fuera de competitividad. No es posible racionalizar costos en el orden del 40%, ni siquiera despidiendo mano de obra. A lo mejor algunas de ellas tienen que pensar en reconvertirse o en cerrar por un tiempo hasta que pase la tormenta. Pero tengo mi enfoque muy pesimista respecto a la tormenta, porque si el gobierno argentino no cuenta con el apoyo de los opositores y tampoco con el de los sindicatos, no hay reforma que pueda prevalecer en la Argentina. Pero volviendo a los aspectos negativos, estas empresas no es que van a tener dificultades, están teniendo ya serias dificultades. Y aparte de eso, como decía el exministro, no es solamente el contrabando masivo de productos argentinos que viene a Paraguay, sino es también la importación legal masiva de productos argentinos. Y no nos olvidemos que el contrabando es una actividad empresarial. Son empresarios los que están allí organizando el contrabando. Tienen una reacción tan inmediata como la globalización. Es decir, ellos se dan cuenta que si no empiezan a importar masivamente o de contrabando todos estos productos, ellos pierden un negocio descomunal. Pero eso que es negativo para esas empresas que ya no pueden exportar más a la Argentina y tampoco pueden vender a turistas argentinos porque dejaron de venir, tiene un aspecto positivo sumamente interesante, y es que cae la inflación paraguaya en esa parte de la canasta de bienes básicos de consumo que está constituida por productos argentinos, y hay que agregar también de productos brasileños que son 20% más baratos. Los productos argentinos son más del 40% más baratos. Los productos brasileños son 20% más baratos. Y como la parte transable, es decir, la que se importa, representa más del 50% de la canasta básica de bienes de consumo, la parte brasileña y la parte argentina, eso quiere decir de que los estratos pobres se benefician con que esa parte de la canasta familiar baje sustancialmente de precio. Es cierto que no baja en un 40% si son productos argentinos, sino menos porque está también la ganancia de los intermediarios, y en el caso de los productos brasileños no baja tampoco el 20%, sino probablemente solo el 15%. Pero esa baja combinada del 35% de productos argentinos y del 15% de productos brasileños abarata totalmente la canasta familiar. Enhorabuena para los pobres,
entre los pobres, los más pobres, que van a sacar provecho de eso. Pero también en el flujo de turistas hay aspectos positivos y negativos. Los turistas argentinos y los brasileños dejan de venir a Paraguay. Pero los turistas paraguayos sí encuentran un motivo realmente muy estimulante para hacer turismo en la Argentina, y no solamente turismo, sino que también los familiares de los paraguayos que están trabajando en la Argentina ven una gran ocasión para visitar a su familia trabajadora en la Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, en la cuestión de las remesas, es otro componente negativo, porque los paraguayos que estaban ganando en pesos, que sabemos que es una cantidad impresionante de paraguayos, que estaban remesando esas remesas mensualmente o periódicamente a sus familiares, al pasar a guaraníes, terminan reduciéndose sustancialmente. En el caso argentino, por lo menos una reducción de una tercera parte, y en el caso brasileño, un 15% más o menos. En otras palabras, cuidado cuando analicemos la crisis argentina, porque es mayúscula, es cierto que va a repercutir fuertemente entre nosotros. Pero el enfoque también depende de si lo analiza una persona del sector privado, ya sea un gremio empresarial o el sindical o un analista como nosotros, ¿verdad? Y otra cosa es cuando lo hace un representante del Banco Central. El flamante presidente del Banco Central dice que no va a surtir mayor efecto la crisis argentina en Paraguay, porque él está pensando ya con la óptica de la presidencia del Banco Central, que sabe que como la política antiinflacionaria paraguaya es exitosa realmente, porque está todavía por debajo del 5% anual, aunque la devaluación de repente llega al 6%. Eso es la mejor garantía de que no se nos filtre la crisis argentina y la crisis brasileña tampoco a través del tipo de cambio. Pero hay otra fortaleza local, y es que la política monetaria paraguaya y la oferta monetaria está totalmente bajo control. O sea que es otro de los canales de acceso de las crisis de los países vecinos. Como tenemos este dique doble también en Paraguay, el tipo de cambio guaraní, peso guaraní real brasileño, y por otro lado la oferta monetaria totalmente bajo control, con una de las inflaciones más bajas de América Latina y la que lleva más de 70 años manteniendo valor en nuestra moneda, es difícil que a nivel de la óptica del Banco Central se pueda transmitir la crisis argentina, pero vemos que en los hechos, quiero decir, desde el punto de vista de los hechos, el enfoque del empresariado que estaba vendiendo a la Argentina y a los argentinos es totalmente diferente, ¿verdad? Ellos están haciendo sonar las campanas de alarma. Doctor Ramírez Lescano, en lo que hace al tema de la política exterior de este gobierno que asumió el pasado 15 de agosto y considerando el análisis que hizo respecto de esos derechos básicos que tienen que ver con la salud, con la educación, que muchos paraguayos al no poder acceder a esos derechos en su país, pues cruzan la frontera porque de hecho, allá la educación pública y la salud pública, le ofrecen más beneficios que lo que eventualmente pudiera recibir, en nuestro país. En ese contexto, ¿cuál tendría que ser la característica de la política exterior paraguaya como para atender esa realidad? Porque eso a nivel de Mercosur, cuando vemos algunas cuestiones, casi termina, no quiero ser grosero con las expresiones, porque algunos me dijeron ya que soy grosero cuando digo son muy diplomáticas. Me digo, no puede ser tan grosero, ¿verdad? Entonces, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero digo, tendría que incorporarse eso como parte de esa relación bilateral, sobre todo ante una situación de crisis, y como bien usted señaló, que ya un senador de la Nación en su momento planteó el tema de que la salud pública en Argentina sea solo para los ciudadanos argentinos. Bueno, ese es un tema, desde mi perspectiva, ineludible de la agenda bilateral, el aspecto social. En todo su contexto, también nuestro país tiene que tomar una mayor intervención, sobre todo del ámbito fronterizo, para asegurar mayor presencia del Estado. Y esa es una realidad de la política interna que se va a ver reflejada seguramente en el resultado del presupuesto 2019, que arroja algunos parámetros e indicadores, pero tampoco podemos ser demasiado
apresurados porque ese crecimiento de infraestructura se va dando muy lentamente, de acuerdo no solamente con los recursos disponibles. Paraguay tiene recursos financieros muy importantes, tanto del mercado financiero internacional, de los organismos multilaterales de financiamiento y los propios recursos de recaudación. El problema está en la capacidad de ejecución y es eso algo que hay que dialogar con los países de la región. El Mercosur entendió en su momento que los fondos estructurales era una fórmula para entregarnos recursos frescos para ir fortaleciendo esa capacidad financiera y apalancarla con otros recursos para entender y atender las limitantes del desarrollo de Paraguay. Pero yo veo otras cuestiones que también son claves. Cuando durante la administración de los Kirchner se produce la primera crisis cambiaria que administraron con un sistema de cambio controlado por parte del Estado que dio origen al mercado blue, como le llamaban, al mercado negro más sofisticadamente, hubo una migración muy importante de inversores que desarrollaron el sector inmobiliario en Paraguay. En segundo lugar, cuando se aplicaron, al igual que ahora, impuestos a la exportación y retenciones a las ganancias de la exportación, como lo hacen con el sector agro, ahora ampliaron eso al sector servicios, un sector inédito de aplicación de impuestos a la exportación. También hemos visto migraciones de importantes compañías multilatinas de origen latino en Paraguay. Y eso ha generado una mayor productividad, una mayor industrialización de Paraguay. También tenemos el tema portuario como un tema de la agenda. La navegación del río Paraguay-Paraná, la hidrovía, es otro tema estructural de nuestro relacionamiento. Tenemos los temas vinculados no solamente a la negociación de Yacyretá, la implementación de la ampliación y todos estos elementos, sino que cómo vamos a equilibrar nuestro desarrollo de infraestructura energética, de transmisión y de distribución y otros elementos vinculados con la logística. Nosotros tenemos la peor impresión cuando llegamos desde el exterior a Paraguay en la frontera Clorinda-Falcón, con un puente Bailey del año de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muy buena imagen. Esa imagen de cuál es el nivel de integración que tenemos hoy, cómo se está dando esa infraestructura, y cuando a los argentinos les decimos que solamente hay entre nuestros dos países 2 puentes, Encarnación Posadas y el Bailey. Entonces encontramos que es una agenda que tiene y puede tener tanta sustancia cuanta voluntad política haya. Quiero cumplir con mis anunciantes a la vuelta. Hay muchísimos elementos que ponen en perspectiva justamente nuestros invitados que queremos en lo que queda en el próximo bloque desarrollar. Y en ese contexto preguntarnos, ¿se agudizará la crisis en Argentina con la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Macri? Como nos dicen nuestros invitados del día de hoy, la crisis en Argentina puede ser analizada desde distintas perspectivas y miradas. Teniendo en cuenta todo lo que ya desarrollaron hasta ahora nuestros invitados y la pregunta que habíamos formulado antes de ir a la pausa, la pregunta, les reitero, ¿la crisis en Argentina se agudizará o no? En este momento quiero poner en perspectiva para los panelistas, para que puedan también ellos formular preguntas a nuestros invitados. Eduardo. Sí, viendo la coyuntura de Paraguay de los últimos 70 años, como dijo el doctor Rodríguez Silvero, que estamos bien, ¿verdad? Estamos en una tasa de inflación baja, nuestro dinero no se devalúa. ¿Por qué el guaraní no es una moneda atractiva para que los capitales extranjeros depositen aquí en Paraguay? O sea, estamos viendo nosotros que ellos vienen a comprar divisas acá, ¿verdad? Para volver a llevar a Argentina, o lo dejan una parte aquí en dólares, ¿verdad? Eso desestabiliza nuestro mercado cambiario
¿por qué desde el Banco Central o desde las finanzas no se genera una tasa de interés que sea atractiva para estos capitales y que lo depositen en guaraníes? ¿Cuál es el factor ahí que nos cierra? Interesantísima la pregunta, Francisco Jiménez. Yo creo que eso se merece una sesión especial de 3 bloques. ¿Cómo no? De ¿Cómo verdad. no? Tomo nota para poder... Pero podríamos adelantar una respuesta rápida de Sí, titulares. como Mira, como para dejarle a nuestra teleaudiencia Sí. picando, ¿no? hay que decir cuanto antes que el Producto Interno Bruto de Paraguay es muy pequeño y muy modesto en comparación a las grandes magnitudes internacionales. Para no asustarnos tanto, hablemos solamente del Producto Interno Bruto argentino. Nosotros estamos en 33.000 millones de dólares registrados y los argentinos están en 600.000 millones de dólares registrados y los brasileños están en 1,8 trillones de dólares registrados. Eso significa los brasileños tienen un Producto Interno Bruto registrado 3 veces más grande que los argentinos. Si hacemos desde la óptica de Paraguay todo, entonces Argentina es 20 veces más grande que Paraguay en términos de Producto Interno Bruto registrado y Brasil es 100 veces más grande que Paraguay en Producto Interno Bruto registrado. Pero lo que hay que decir también con todo énfasis es que en estos países sudamericanos el capital negro y el capital cruento no se registra por definición y yo lo estimo en un porcentaje más o menos igual al que tiene registrado su Producto Interno Bruto el Paraguay y probablemente con la Argentina y con el Brasil la diferencia sea aún mayor. Es decir, para hablar en términos sencillos, el capital que no está registrado, que proviene de delitos económicos y que proviene de actividades criminales como secuestro, extorsión, tortura y asesinato de las víctimas, eso es capital cruento, ¿verdad? El capital de los delitos económicos es el del contrabando, es el del lavado de dinero, es el de la evasión tributaria, por ejemplo. Bueno, yo estimo que el Producto Interno Bruto de Paraguay, incluyendo la parte negra, debe estar por 60.000 millones de dólares más o menos. Eso significa 2 veces el producto que está registrado. Y en el caso argentino, la diferencia debe ser similar, solamente que allí las cosas ya son estratosféricamente grandes. Y en el caso de Brasil, pero mucho más grandes todavía. Por eso es que hay que enfocar la crisis argentina y digamos, desbarajuste de su estantería de precios, de tipo de cambio y de tasas de interés desde la óptica tanto del capital legal como del capital ilegal. Bueno, y desde esa óptica, y también habría que hacer la diferenciación, la crisis argentina, que es gigantesca, ofrece una gran oportunidad para los inversores paraguayos, tanto legales como ilegales, de comprar bienes mobiliarios, eso quiere decir acciones, bonos, etcétera, en la Argentina, pero también de comprar bienes inmobiliarios. Es la oportunidad grande que tienen los paraguayos que trabajan legalmente y los otros también de comprar departamentos o tierras en la Argentina. Y a la inversa, ojo, que los argentinos y brasileños no pueden venir con sus monedas a hacer inversiones en Paraguay porque pierden. Pero muchos de ellos tienen también capital en negro, en dólares y en euros y en yenes. Ellos sí van a venir a Paraguay y puede ser de que de eso nosotros saquemos provecho, sin emitir un juicio de valor, ni ético ni moral. Esas son las realidades en los hechos nada más. Ya es otro enfoque hacerlo desde el punto de vista, por ejemplo, de la ética cristiana o de simplemente el cumplimiento de las normas legales vigentes en Paraguay. Juan Pablo. A mí me parece interesante también un poco la mirada que nos aportó esta noche el doctor Rubén Ramírez Lescano desde el punto de vista de cómo están visiblemente nuestras relaciones en torno a esa imagen del puente de conexión entre Argentina y el Paraguay. Y me animo a decir una cosa más, o sea, ayer se dio un debate para darle justamente el acuerdo del Congreso a uno de los representantes de una de las binacionales. El otro está pendiente todavía justamente en la cuestión del programa de hoy. Estamos tocando el capítulo Argentina. Veremos si se da o no se da ese acuerdo como tal por parte de nuestro Congreso. Estamos en dudas también en torno a la figura del expresidente Nicanor Duarte Frutos, que asumió el cargo como
representante de la binacional Yacyretá. La otra mirada que me parece interesante analizar es quién va a ser el representante de Cancillería ante el gobierno argentino de nuestro gobierno. Hablamos del gobierno paraguayo. Va a tener la capacidad de poder trabajar en conjunto también esas políticas de integración que nos había planteado el doctor Ramírez para fortalecer en algún momento el Mercosur, que es la gran pregunta también que nos debemos formular en relación al tema. Pero me gustaría, si me pueden aportar un poco la respuesta, tanto el doctor Rodríguez Silvero como también el doctor Ramírez Lescano, es cuánto tiempo durará esta crisis. Yo sé que no tienen la bola de cristal, pero ¿ustedes creen que esto va a durar mucho tiempo o tiene posibilidad de salir de la situación en la cual está viviendo la Argentina actualmente? Doctor Ramírez Lescano, el tema sobre todo, digamos, bilateral a través de las entidades binacionales que hacía referencia el panelista Juan Pablo. Y por supuesto la última pregunta, el tema de la crisis, ¿seguirá o no? Bueno, nosotros tenemos dos cuestiones que están en los ámbitos parlamentarios que son muy importantes. En primer lugar, la aprobación por parte del Parlamento de la nueva conducción de la entidad binacional, de las autoridades paraguayas. Y en segundo lugar, en el legislativo argentino, el tratamiento del acuerdo Macri-Cartes, que pone en una nueva situación a la entidad binacional de cogestión. Entonces, ese es un elemento que hoy está en los legislativos y en ambos países una y otra cuestión. Creo que la ampliación de la entidad binacional también es un tema de amplio debate. La integración energética de Paraguay con Argentina es un tema crucial. Nosotros exportamos energía eléctrica, pero importamos muchísimo combustible de la Argentina. Directamente derivados del petróleo como gasoil, fuel oil, gas y nafta. Entonces, ese intercambio comercial energético podría trascender también a otras energías alternativas y renovables como la eólica y la fotovoltaica, que muchas provincias de la Argentina, dentro de un programa, un plan nacional, se están desarrollando por parte del sector privado como el fortalecimiento de la entidad reguladora que fija un precio y que permite que estos proyectos de carácter económico sean factibles. Con respecto a la cuestión de la integración física, creo que hay una enorme oportunidad de los puentes con Pilar, Bermejo. Habría que ver si la disputa entre las provincias de Chaco y de Corrientes respecto de dónde se hace esa integración, o también Formosa tiene otras ideas de puentes nuevos, pero que son todos proyectos que de larga data se vienen desarrollando y que habría que tomar decisiones para emprender esas obras. Creo asimismo, y hablábamos recién del efecto que tiene sobre un segmento del desarrollo de nuestro país, que es el transporte aéreo. Vemos que el impacto fiscal del 35% de la tarifa que se aplica a los billetes de aéreo internacional en Argentina genera toda una atracción de argentinos que vienen a tomar sus vuelos desde Paraguay por el costo, por la cercanía del aeropuerto en las provincias limítrofes. Y hoy estábamos comentando antes en el receso que nos cuesta encontrar muchas veces estacionamiento por la cantidad de automóviles argentinos que vienen a dejar sus vehículos y emprenden sus vuelos y retornan desde aquí a sus países. Así que tenemos una agenda muy rica con Argentina, una agenda cultural muy importante. Los paraguayos consumimos muchísimo material cultural argentino. Argentina consume bastante a través de nuestra migración. Si ustedes se fijan, la ciudad de Buenos Aires, capital federal, tiene más ciudadanos paraguayos que la capital, Asunción. Somos 500.000 habitantes en Asunción. Solamente en la ciudad de Buenos Aires se calcula que hay más de 700.000 paraguayos en la capital federal. Y esto implica que ahí también hay una amplia oportunidad de un comercio y un desarrollo de una agenda cultural. Me quedan 2 minutos y quisiera conceder 1 minuto a cada uno de nuestros invitados.
¿Esta crisis argentina se agudizará considerando la decisión adoptada por el gobierno de Macri, doctor Rodríguez Silveiro? Si la sociedad argentina no toma conciencia de que el país se está yendo a pique y no articula un plan nacional de salvataje con la participación de la oposición y de los sindicatos, Macri durará solamente pocos meses, la Argentina cae, los peronistas toman el poder, otra vez sin el apoyo de los radicales o de otras fuerzas políticas. Si lo hace con los sindicatos, tiene mayores posibilidades de tener mayorías que Macri sin los sindicatos y sin la oposición. Es decir, yo veo negro el futuro argentino si los argentinos no se unen todos. Doctor Ramírez Lescano. Bueno, yo creo que Argentina ha tenido una gran capacidad de generar respuestas y salidas. Han sido muy innovadores en muchas ocasiones. Creo que en este momento, a través del apoyo del Fondo Monetario Internacional, a través de algunas medidas innovadoras del Banco Central que tomó la conducción de la mesa cambiaria para controlar esto, que el dólar incide, es una cultura dolarizada y pendiente de la moneda del dólar y por lo tanto es un factor importante. Pero si el gobierno, el Estado argentino no disminuye los gastos y sincera una economía muy dependiente de los subsidios en todos los sectores, porque los subsidios terminan perjudicando mucho más a la pobreza estructural que a los grandes capitales que finalmente benefician, va a poder salir. Si no hacen las tareas que son pendientes relacionadas con ese equilibrio fiscal, y que coincido con Ricardo, si no hay consenso entre la clase política y la clase trabajadora con la administradora del Estado, va a ser muy complejo. Clarísimo, clarísimo. Realmente muy interesante el programa de hoy. Agradecemos al doctor Ricardo Rodríguez Silveiro por colaborar con nosotros, al doctor Rubén Ramírez Lescano, gracias a ustedes, a los panelistas Eduardo, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. La pregunta que nos formulamos en relación a de qué manera afectará la crisis en Argentina, respondieron esa interrogante nuestros invitados, el doctor Ricardo Rodríguez Silveiro, analista económico, y el doctor Rubén Ramírez Lescano, ex ministro de Relaciones Exteriores y experto en política exterior. Fueron muy interesantes los elementos y las cuestiones que desarrollaron. Coincidieron de que efectivamente la crisis en Argentina nos beneficiará en algunos aspectos, en términos de empresarios paraguayos que quieran, digamos, invertir en Argentina, pero también había cuestiones obviamente negativas, sobre todo para algunos sectores, en lo que hace fundamentalmente a la canasta básica de alimentos. Nos hablaba el doctor Ricardo Rodríguez Silveiro que en más del 40% menos cuesta un producto argentino en territorio argentino. ¿Esto qué significa? De que efectivamente comenzará de nuevo la compra en Clorinda y la compra obviamente en Posadas, ¿no? Que son las dos ciudades fronterizas que tiene este tipo de movimiento cuando la moneda argentina se devalúa. En relación con lo que dijo el doctor Ramírez Lescano, bueno, esto es un tema que requiere también de una política exterior por parte del gobierno, porque algunos servicios básicos como educación y salud son atendidos por el gobierno argentino en relación con el beneficio que reciben nuestros ciudadanos paraguayos, sobre todo aquellos que habitan, digamos, en la frontera. Desde ese punto de vista tenemos que estar atentos, el gobierno tiene que estar atento en relación con esta crisis para que no nos afecte, digamos, de manera considerable. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.